Hola, buenas tardes. Buen día, amigos de Outlet Minero. Estamos el día de hoy de plácemes porque imagínense, estamos nada más ni nada menos que en la Embajada de Canadá en México. Y agradecemos mucho el tiempo y la atención del embajador Clark de esta entrevista para Outlet Minero. Y señor embajador, pues muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos al Jardín de la Embajada, es un placer recibirles aquí. Muchas y gracias. Conozco Outlet Minero, ya he dado varias entrevistas en el pasado, entonces feliz de estar con ustedes otra vez. Para nosotros también estamos encantados de volver a estar aquí con usted. Y pues bueno, pues vamos al tema. Claro, vamos Señor al grano. embajador, ¿cuál es la posición del gobierno de Canadá sobre los recientes cambios en la legislación minera en México? En su opinión, estos cambios en las reglas en las que varias empresas han invertido en el país, ¿enciende alguna alerta o preocupación sobre mayores riesgos o incertidumbre? Bueno, en primer lugar hay que destacar que el gobierno mexicano tiene todo el derecho, tiene el deber, ¿no?, de poner orden en el sector. Es de su responsabilidad y esto lo respetamos totalmente como gobierno de Canadá. Dicho eso, sí tenemos preocupaciones. Y el sector minero nuestro, que es el que es el principal inversionista extranjero en este sector, sí tiene preocupaciones. De hecho, hemos empezado un diálogo de mesas técnicas con la Secretaría de Economía para que nuestras compañías tengan ese espacio de diálogo y de consulta con el gobierno mexicano, pero cabe destacar que tenemos un vecindario compartido, ¿no? Y es importante en términos del crecimiento, de la integración, de la prosperidad económica de América del Norte, que tengamos reglas claras y que tengamos también reglas que son respetuosas de los compromisos internacionales de México bajo, por ejemplo, el TEMEC, ¿no? Y tenemos ciertas preocupaciones al respecto. Claro. Hay otro tema también que es importante y es el componente de inseguridad. Claro. Derivado de la superposición territorial donde se asientan muchas de las empresas mineras y en estas partes geográficas donde también están relacionados los cárteles con la droga, la delincuencia, y esto contribuye lamentablemente a mayores costos en la operación de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Por otra parte, las autoridades mexicanas también, particularmente las relacionadas con el medio ambiente, parecería que muchas veces promueven un entorno negativo, no solo para la industria minera, sino en particular para toda la industria a cielo abierto y especialmente derivada también de la inversión extranjera. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y usted cree que esta postura podría generar la solicitud de consultas en base al marco también al Tratado de Libre Comercio? Empezando con, ¿qué es una inversión? Una inversión es una muestra de confianza. Yo, empresa privada, yo pongo plata en un proyecto, en una fábrica, en una iniciativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo confianza que voy a poder hacer una ganancia con esa inversión, que las reglas serán claras, que mi seguridad va a ser garantizada. Entonces, claro que hay preocupaciones sobre el tema que usted acaba de mencionar. Cabe destacar también que es el caso de la minería en muchos países, ¿no? ¿Por qué? Porque la minería opera en zonas aisladas, zonas vulnerables, zonas que no están muy cerca, ¿no?, de grandes ciudades o de los polos de gobierno. Entonces, este sucede, ¿no? Y es un costo adicional para las compañías canadienses que operan en ese contexto. Y también, por supuesto, en varias ocasiones hemos comunicado nuestras preocupaciones al gobierno mexicano para que nos apoyen en ese tema. Porque esa inversión, si bien es cierto que es una inversión rentable para la compañía X, ¿no?, pero también de esa inversión depende muchas comunidades aisladas, vulnerables, para las cuales esta inversión minera o esta mina
es la única fuente de riqueza, de prosperidad para esa comunidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver el tema minero no solamente como la inversión que pone tal o tal compañía canadiense o extranjera o mexicana, pero de ver el impacto positivo sobre comunidades en condición de vulnerabilidad. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Gobierno es un trabajo en conjunto, por eso tenemos ese diálogo con economía, con otras secretarías del gobierno, con los gobiernos locales, con los estados, ¿no? Acabo de estar en Zacatecas, por ejemplo, donde tuve un excelente contacto con las autoridades locales. Ellos también saben de la importancia. En Zacatecas, por ejemplo, la minería canadiense es la principal fuente de inversión extranjera en el estado, ¿no? Entonces es importante cuidar eso. Y de la misma forma nosotros, canadienses, queremos ser actores inversionistas responsables, ¿no? En el desarrollo de México. Pagar nuestros impuestos, respetar el medio ambiente, dialogar con las comunidades, ¿no? Para nosotros es importante eso. Muy bien. En el pasado 11 de enero, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó su interés de impulsar una mayor participación de empresas canadienses en la generación de energías renovables durante la reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este aspecto, ¿está habiendo una apertura hacia la inversión en este sector en el país? ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, tuvimos en primer lugar una excelente visita, ¿no? En enero, como usted lo dice muy bien, tuvimos el encuentro trilateral entre los tres líderes, el presidente Biden, el presidente López Obrador, el primer ministro Trudeau, y hubo también un componente bilateral, durante el cual el primer ministro tuvo un diálogo con el presidente, con su gabinete, y también, hay que destacarlo, con el sector privado aquí presente en México. Y después de esta reunión bilateral tuvimos, el presidente convocó un encuentro con algunas compañías canadienses en el sector energético para tratar de solucionar algunos problemas de permisos que tenían, y de hecho hemos logrado solución en algunos casos. Entonces agradecemos mucho al señor presidente y al gobierno mexicano su buena disposición para resolver esos temas. Falta un tema más y tengo la esperanza que vamos a poder solucionar ese caso también. Entonces, ¿cuál es la lección de esta situación? La lección es que a través del diálogo, a través de contacto entre gobiernos, entre líderes, sí se puede solucionar problemas. No es una varita mágica, no vamos a poder solucionar todos los problemas, pero sí podemos, a través de un diálogo diplomático y político, solucionar algunos temas. Entiendo. Y es el caso del sector energético. Dicho eso, y es importante decirlo, todas las opciones quedan en la mesa para el gobierno canadiense en este tema. Muy bien, perfecto. El último tema, el programa de trabajadores agrícolas temporales es un modelo de migración sostenible que beneficia a ambos países y es un ejemplo que incluso puede ser replicado en otras latitudes y en otras actividades productivas. El éxodo masivo de migrantes centroamericanos y ahora con un repunte en el número de desplazados en México por la inseguridad y cuestiones económicas también en algunas zonas, ha creado en este momento un movimiento crítico en la frontera norte del país. Como gobierno de Canadá, ¿cómo interpretan ustedes este riesgo y cuál es la posición de su gobierno con este tema? Vamos a empezar con el PTAT, que es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que es un modelo de migración circular. ¿Qué quiere decir? Que casi 30,000 mexicanos pueden viajar a Canadá cada año, apoyarnos en sectores agrícolas donde no hay gente en Canadá para hacer el trabajo de la cosecha, por ejemplo. Vivir en Canadá algunos meses, ganar su vida allá y luego volver a su estado de origen, su comunidad, su familia, ¿no? Y me parece un modelo extraordinario, ¿no? Que, como usted dice muy bien en su pregunta, podría ser un modelo para
para otras jurisdicciones, otros países. Mi mensaje es un mensaje importante. Este es solamente uno de los programas, ¿no? Hay varios otros programas de migración circular o temporal que están bajo la autoridad del gobierno canadiense. Podemos hacer llegar más información al respecto. O sea que hay una multiplicidad de programas que permiten a trabajadores en otros sectores, por ejemplo, el sector hotelero, de restaurantes, trabajar en Canadá de manera temporal. Entonces haremos llegar esa información. Tengo todo un cuaderno, todo con distintos programas, ¿no? Y ya hemos hablado al Senado mexicano de este tema. Entonces queremos que se sepa de esos programas, ¿no? Sí. No es un anuncio nuevo, es más bien, ya existen estos programas. Los mexicanos pueden aprovechar estos programas para sus necesidades económicas y de manera transparente y legal. Y este es el punto importante para nosotros, ¿no? Nosotros queremos favorecer avenidas legales, transparentes para un empleo temporal en Canadá. ¿Por qué? Porque este es una manera de asegurar la dignidad de la gente, ¿no? Para que no sean aprovechados por parte de coyotes o de personas irresponsables. Para nosotros, la crisis migratoria es una crisis humana, ¿no? En primer lugar. Claro. Si podemos apoyar, por ejemplo, y hemos hecho el compromiso de manera pública de tomar algunos migrantes centroamericanos para que puedan venir directamente a Canadá, que es parte también de lo que estamos haciendo. Esto lo podemos hacer también. Y es una fórmula aprobada, ¿no? Es una fórmula aprobada. Es una fórmula aprobada, exactamente. Entonces, es un problema humano, humanitario. Hay la dinámica económica también, ¿no? Porque ¿cuál es la razón por la cual el migrante quiere ir a Canadá o a otro país o Estados Unidos, etcétera? Es esencialmente por razones económicas, ¿no? Nosotros también en Canadá tenemos necesidades económicas. La razón por la cual queremos migrantes a Canadá es para llenar un déficit que tenemos en algunos sectores de nuestra economía. Y también somos conscientes del hecho de que sin la migración el país no va a seguir creciendo, ¿no? Y con la curva demográfica que tenemos necesitamos más jóvenes que llegan al mercado canadiense, que se quedan 2 o 3 o 4 o 5 meses y luego pueden volver a su casa. Qué bien, qué bueno, que es importante conocer y saber que hay programas y que hay Entonces opciones. lo haremos llegar información. Si no, es muy aburrido leer un texto diciendo tal programa, pero sí existen. Este es el mensaje, sí existen. Claro, y nosotros haremos lo que está de nuestra parte para difundir y hacer conocer los programas. Excelente. Pues, señor embajador, ¿algo más que quiero usted agregar? El placer de vivir, de trabajar en México, ¿no? Yo también, en cierta medida, soy un trabajador temporal. Aquí. Entonces, esta es la vida diplomática, ¿no? Te quedas un momento en un país y luego, desafortunadamente, en mi caso, tienes que volver a casa. Pero me siento... Es un privilegio ser embajador de Canadá en un gran país como México. No, muchas gracias. Señor embajador, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos mucho y pues muchas gracias. Placer.